Hola, muy buenos días. Soy la maestra María Elena Monroy Romero a sus órdenes, docente de la Universidad Iberomexicana de Hidalgo. El tema que el día de hoy nos hemos permitido traerles y que consideramos que es un punto y un tema de referencia e importancia bajo las condiciones que estamos viviendo es la seguridad social ante COVID-19. Créanme que profesionalmente hablando, cuando yo leía ciertos artículos de la Ley del Seguro Social, me parecían muy ajenos o muy lejanos a lo que estamos viviendo el día de hoy. Y si bien está en la ley, pues es porque pondera ciertas situaciones como la que estamos viviendo. Hablar de seguridad social es hablar para los trabajadores, por supuesto, del apartado A del artículo 123 constitucional, nos habla de instituciones como el Seguro Social, el Infonavit, y por lo tanto la aportación que se hace para lo que es el retiro, cesantía y vejez, la materia de retiro, es a través de la FORE, pues todos ellos convergen como parte de la seguridad social y pues esta situación de la pandemia ha hecho que estas instituciones puedan ver modificadas para efecto de cumplimiento de las obligaciones por parte de los patrones. Eh, También ciertamente han sido beneficiados los trabajadores en el rubro de Infonavit, pero lo vamos a ver más adelante. Entonces, lo importante o el objetivo más bien de esta presentación es poder darles a conocer cuáles son esos cambios, esas modificaciones que se han dado al interior de las leyes, con el fin de poder promover o preservar las fuentes de empleo, debido a que esta pandemia pues ha paralizado los procesos económicos al interior de todas las entidades económicas y bueno, pues no hay una liquidez, no hay flujo de efectivo y por lo tanto se complica dar cumplimiento en tiempo y forma en materia tributaria, así como corresponde y establece el Código Fiscal de la Federación. Luego entonces, me permiten, por favor, voy a hacer mi presentación de las diapositivas e ahí vamos a ir comentando cada una con el fin de que puedan quedarse asentado el hecho de cuáles son las condicionantes o los requisitos que se vienen generando para poder cumplir o gozar de los beneficios que establecen estas instituciones. Cabe señalar que al finalizar esta conferencia va a estar abierto un foro en YouTube para que ustedes puedan hacer las preguntas que necesiten y yo podérselas contestar. Muchas gracias. ¿Me permiten compartir la pantalla? Aquí está, ¿no? Lo hemos denominado seguridad social ante COVID-19. Entonces, empezamos con toda esta situación en donde ha estado en foros de discusión la parte de si le pago al trabajador. En el pasado mes de marzo salió el señor presidente a decir que había una emergencia sanitaria, ¿no? Y fue una confusión porque la Ley Federal del Trabajo establece como contingencia sanitaria. Y realmente en ese momento lo que se manifestó fue emergencia sanitaria. Entonces, dentro de lo que establece la Ley Federal del Trabajo, en el artículo número 442 bis en relación con el 429 y 427 de la Ley Federal del Trabajo, en donde dice que cuando se establece una contingencia sanitaria, se le tiene que pagar al trabajador, digo, previo autorización de la autoridad competente, que es el Consejo de Salubridad General, pues un salario mínimo general a todos los trabajadores. Pero como el pasado mes de marzo se estableció como emergencia sanitaria y el señor presidente manifestó que los patrones tenían que pagar el salario completo, pues desde marzo traemos una situación bastante compleja, si es, pero no es, pero sí le pago completo, pero no le pago completo. Y eso vino a generar modificaciones de las condiciones generales de trabajo, en donde, bueno, voy a establecer que tal vez no vas a poder trabajar 5 días, pero vas a trabajar 3, por ejemplo, ¿no? O en lugar de 3 días, o en lugar de 3 días vas a trabajar los 5 días, pero solamente en lugar de 8 horas, si es una jornada diurna, o nocturna, 7 horas, o mixta, 7 horas y media, te la voy a reducir. Luego entonces, pues obviamente el salario sí va a haber afectado, porque ya no es lo mismo trabajar 5 días que trabajar 3 días. No es lo mismo trabajar las 48 horas que trabajar probablemente 24. Y entonces, bajo esa condición,
pues empezaron a mover también los salarios y por ende cuando se mueve un salario, pues se mueve toda la seguridad social que implica ese salario. Estamos hablando de cuotas obrero-patronales, la parte del seguro social, la parte del 5% de aportación hacia Infonavit y la amortización correspondiente, que es parte de lo que vamos a ver, los programas que estableció el Infonavit para apoyar a estos trabajadores que se encontraban en estas condiciones. Y tenemos lo que es el retiro, que es el Afore, ¿no? Y que también el Seguro Social salió a pronunciarse con apoyos, pero bueno, los apoyos siempre han estado en la ley, ¿no? No es como ahorita el programa de Infonavit, que sí tuvieron que hacer un acuerdo hacia el interior del instituto para poder emitir estos programas tanto a patrones como para trabajadores. Entonces, todo esto emana de esta situación en donde sí prevalecía la fuente de trabajo, perdón, sí prevalecía la relación de trabajo, donde si esa relación de trabajo, pues yo decidí como empresa, hay empresas que tienen la liquidez y solvencia, y pues le pagaron a sus trabajadores completo su salario, ¿no? Sin afectación ninguna a nivel económico. Hay otras empresas que difícilmente pudieron apenas alcanzar a pagar y otras han decidido pues definitivamente despedir al trabajador porque pues le sale tal vez más económico despedir que el poder sostener la relación, ¿no? Cada entidad económica ha tenido que ver al interior cómo están sus condiciones para poder establecer mecanismos o programas o apoyos y hasta qué punto pueden sostener al trabajador, ¿no? Yo entiendo que es una parte muy complicada de parte del trabajador decir, bueno, es obligación del patrón, pero algo muy interesante a mí me pasó al interior de la empresa, que la gente se dio cuenta y entendió que algo que hay que cuidar es la fuente de empleo, ¿no? Si bien no deben de verse vulnerados los derechos de los trabajadores, pero también establecer que es primordial o fundamental mantener la fuente de empleo, porque al final si se queda uno sin fuente de empleo, pues ni a corto ni a mediano plazo voy a tener un trabajo, un salario que me permita sostener todo lo que es mis necesidades hacia la parte individual y colectiva, ¿no? Con mi familia. Luego entonces empezó a dar todo este tipo de situación y entonces el salario se vio reducido, se vio modificado. Y entonces había que hacer convenios en donde establecieran de manera precisa esa modificación del salario o de la jornada laboral, en donde pues ambas partes quedaran de común acuerdo para que precisamente no se vulneraran los derechos de los trabajadores. La Junta, todavía Junta de Conciliación y Arbitraje, dadas las condiciones, estuvo sin función. Sin embargo, había una mesa en la cual ustedes podían como patrón acercarse y poder establecer estos convenios a nivel individual, pero también es arriesgar al trabajador porque tiene que hacerse de manera presencial. Entonces, luego entonces que termine esta pandemia y con el recurso que establecieron de que estos días, toda esta pandemia iban a quedar inhabilitados para parte procesal por parte de la Junta, pues en un momento dado dejó esta coyuntura de poder manejar los contratos al interior de las empresas, ¿no? Y regresando la Junta, pues poder ratificarlos para que todas las condiciones que se dieron en esos convenios, pues los tiene que revisar la Junta para que no contravenga ningún derecho del trabajador. Recordemos que todo convenio se puede establecer, pero nunca contraviniendo el derecho de los trabajadores. Entonces, luego entonces, cuando se da esta modificación de salario, pues empieza yo le puedo decir acontecimiento porque no sabíamos mucho, bien sabíamos que estaba en la ley ciertos artículos que nos podíamos beneficiar u ocupar, era como muy confuso cómo empezarlos a mover. Habemos empresas, su servidora que está en una empresa, pues cuando hay faltas, una o dos faltas, pues no lo reportaba yo al Seguro Social porque digo, bueno, vamos a ver más adelante, implica meterla, aclarar, pero al final yo creo que cuando hay empresas en donde son esas políticas tan estrictas de si un día es una falta y la tengo que reportar, pues bueno, se disminuyen las cuotas obrero-patronales. Entonces, en este caso, que se empezó a mover las condiciones, empezábamos también a hablar, por ejemplo, que ya no se percibían salarios como tal, porque el salario, recordemos que la ley federal del trabajo, pues es una remuneración que recibe el trabajador por su trabajo, ¿no?
Y aquí pues no había un desempeño laboral. Se manejó la parte de la indemnización, esta parte del salario diario que establece el 427 o del salario al 100%. En el caso de las empresas que pudieron pagar efectivamente su salario al 100%, bueno, tuvieron que timbrarlo conforme lo que establece la ley del impuesto sobre la renta. Pero en el caso de los trabajadores que no recibieron el salario, pero sí recibieron la indemnización que establece la ley del trabajo con un salario mínimo durante el periodo de 30 días, porque así lo establecen más de 30 días, pues se fue a una situación también que traemos en la parte de impuesto sobre la renta, porque decían, no es un salario, pero no es una indemnización como lo establece el artículo de la ley del impuesto sobre la renta. Entonces, pero finalmente impactó en la parte del salario y regreso al salario. Y recordemos que el salario es el eje o el centro de lo que genera las obligaciones en materia de seguridad social. Todo está en base al salario, todo. Entonces, al momento que se generan estos cambios, pues bueno, se tienen que hacer los convenios que les comentaba y en esos convenios se establecía que el salario se iba a ver modificado dadas las circunstancias que ya les dije, o jornada laboral, ¿no? O o hasta puestos, a mí me tocó que hasta puestos. Los puestos que yo tenía, por ejemplo, los de más alto valor, pues se llegó a negociar con el salario el trabajador porque pues ese puesto en ese momento ya no estaba vigente porque el proceso no lo requería, el proceso de producción, y entonces se tuvo que reconsiderar las actividades que iba a hacer ese trabajador. Entonces, las modificaciones, insisto, deben ser cuidadosas, respetuosas de los derechos de los trabajadores, pero cuidando que vayan siendo congruentes con lo que vamos a reportar a la autoridad fiscal, porque ese tipo de procesos, y los procesos tienen todos los elementos, pues van a ser revisables por las autoridades fiscales. Ahorita no, pero pasada la pandemia, claro que sí, y lo vamos a ver. Entonces, el común denominador que establecían en las preguntas de los trabajadores a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo y a la misma Secretaría del Trabajo y Previsión Social eran de que si el patrón debe dejar de pagar las aportaciones, ¿no? Dice, debes recordar que suspendió la asistencia a los centros de trabajo a las personas de 65 años, pero si el patrón no puede dejar de dar de baja, no, más bien, no, un patrón no puede dar de baja a un trabajador, ¿sí? Porque entonces está contraviniendo todo lo que se establece. Entonces se podría considerar que ese trabajador se puede considerar despedido porque lo está dando de baja. Vamos a ver más adelante las bajas, ¿no? Entonces, esto es a lo que se refería, ¿no? Nosotros tenemos que seguir pagando las cuotas obrero, los tenemos que seguir pagando, los patrones, que están los programas que vamos a ver más adelante, que tanto en Seguro Social como Infonavit, ¿no? Lo único que va a modificarse es el monto de las aportaciones. Infonavit, o en el caso del seguro, el monto de las cuotas obrero-patronales, y en el caso del retiro, pues el monto del retiro, porque eso va sujeto al salario. Mayor salario, pues mayores aportaciones y cuotas, ¿no? A menor salario, pues vemos que disminuyen esos montos. Pero si el patrón da de baja a un trabajador sin tener una causa justificada, pues se convierte en un despido injustificado y todo lo que repercute con un despido injustificado, ¿no? Pero si tiene un convenio bien hecho, ¿verdad? Entre el trabajador y patrón, porque ayer me preguntaba una exalumna, Gamis, voy a hacer una acta administrativa. Le dije, no, tienes que hacer un convenio, porque las condiciones laborales se van a ver modificadas. Pues tiene que haber una voluntad, tanto del trabajador, obviamente respondiendo al patrón, pero un acta circunstanciada o un acta administrativa es un acto unilateral. Entonces, obviamente, no cumple con los requisitos que debe establecer precisamente, cubriendo y cuidando los elementos, insisto, para que la autoridad fiscal pueda justificar esa disminución de cuotas obrero o de aportaciones de Infonavit o de retiro, estableciendo el preámbulo, a ver, muéstrame tus convenios de las modificaciones para efecto de que yo pueda efectivamente decir que nada más me tienes que pagar, estos son las cuotas o los montos, ¿no?
Lo mismo pasa cuando se hacen lo vamos a ver más adelante, de trabajadores a lo mejor que descansaron, los descansé por falta de trabajo, esos trabajadores que al principio empezábamos, vienes el día de hoy y vienes pasado mañana, pues esas faltas también me lo permiten, pero vamos a ver que la ley me exige en la parte del Seguro Social ciertos requisitos para dar cumplimiento a lo que establece el artículo, ¿no? Aquí está lo que les comentaba, el artículo 31 nos habla de la ausencia del trabajador a sus labores, que se paguen sus salarios, pero subsiste la relación laboral. Y entonces me habla de que si las ausencias del trabajador son por periodos menores de 8 días consecutivos o ininterrumpidos, solamente se va a pagar el seguro de enfermedad y maternidad. O sea, en esa condicionante. Menos de 8 días, pues hasta 7 consecutivos ininterrumpidos, solamente se podrá pagar enfermedad y maternidad. Dice, en este caso los patrones deberán presentar la aclaración correspondiente indicando que se trata de cuotas emitidas por ausentismos y se debe comprobar la falta de pago de los salarios respectivos. ¿Cómo lo van a acreditar? En el recibo de nómina. Ahí en el recibo de nómina, el CFDI, tiene que asentarse cuántas faltas tuvo. O sea, son siete o son 15. Entonces esas faltas deben cuantificarse a la semana, aunque se pague quincenalmente, ¿no? Entonces, si yo tengo a la semana 3, 4, 5 faltas, pues yo lo tengo que asentar y acreditar con mi recibo de nómina en donde vengan cuántos días efectivamente pagué. ¿No? Vamos a ver que se tiene que acreditar con la nómina y con la lista de raya y por lo tanto por la lista de asistencia, donde acredite que el trabajador efectivamente no va a laborar. Para este efecto, el número de días de cada mes se obtendrá restando del total de días que contenga el periodo de cuotas que se trata, el número de ausencias sin pago de salario correspondiente al mismo periodo. Si yo tengo un mes de 30 menos 7, pues tendré que pagar 22 días, no, 23 días, perdón. Entonces, a eso se refiere, ¿no? Si las ausencias del trabajador son por periodos de 8 días o mayores, el patrón quedará liberado de las cuotas, pero espérenme, pero ahí va. Ya el trabajador, supongamos, ¿no? Que en estas condiciones de la empresa ya no regresó. Luego entonces tú lo das de baja. Tenemos una situación ahorita con la parte laboral. Sabemos que siempre y cuando no fuera pandemia, y en este caso el trabajador no regresara a trabajar, tenemos que aplicar lo que establece el artículo 47 en la Ley Federal del Trabajo. Pero como ahorita la Junta dejó fuera de términos esos elementos dada la pandemia, pues no se puede introducir a la Junta el aviso de rescisión en caso que el trabajador no quisiera recibirlo. Entonces, esta parte de las ausencias del trabajador siempre y cuando, dice, no, quedará eximido el patrón siempre y cuando pues, lo des de baja. O sea, no hay otra forma, ¿sí? O sea, eso tienes, mientras prevalezca la relación de trabajo, tú tienes que pagar las cuotas. Lo único que te permite la ley del Seguro Social son 7 ausentismos al mes. No hay más. Tú quieres meter más, no te lo va a permitir, a menos que lo des de baja. Pero vamos a ver más adelante cuáles las causales de la baja y tenemos que tener mucho cuidado, porque de aquí se puede desencadenar un problema laboral. El trabajador acude a la subdelegación para que le diga afiliación vigencia, si está vigente o no, y ahí aparece la causal con la que el patrón lo dio de baja. Si ahí dice terminación, o dice abandono, o dice rescisión, pues obviamente es unas bases para poder pelear una rescisión laboral de manera injustificada, ¿no? Si el caso entonces de trabajadores compensa la fracción tercera del artículo 29, cualquiera que sea la naturaleza del salario que perciba, ok, porque aquí hablamos de salarios, tenemos 3 tipos de salario en el Seguro Social, el salario fijo, el salario variable y el salario mixto. El salario fijo, recordemos que no puede sufrir modificaciones a la baja, con excepción de esta situación. Tengo que tener un convenio de la modificación de las condiciones de trabajo debido ¿no? a la pandemia o a un paro técnico, que son 2 cosas diferentes, ¿no? El paro técnico comúnmente lo establecemos cuando no existe ya la fuente de trabajo, dentro de la fuente de trabajo, la materia prima o los elementos para seguir trabajando, ¿no? Y la pandemia, bueno, sí existe la materia prima, sí existe el trabajo, pero no puedo trabajar ahorita dadas las circunstancias que estamos viviendo. O sea, son dos conceptos que tienen como origen 2 circunstancias diferentes, ¿no? Entonces tenemos, luego entonces el salario fijo no puede verse disminuido por lo que les acabo de decir, con la salvedad que exista un convenio
donde está la modificación de ese contrato, de esas condiciones, perdón, del salario, y entonces sí me lo permite, ¿ok? Pero lo que pide el Seguro Social es notifícame para que yo no genere una revisión. Tengo que tener entendido y asumido por qué estás disminuyendo el salario fijo a un trabajador. Entonces, lo que se les recomienda es avisarle al Seguro Social que estos trabajadores del salario fijo fueron disminuidos porque existen estos elementos y agregar la copia de esos elementos, ¿no? ¿Qué pasa con el salario variable? Como vaya la expresión, ese no tenemos tanto tema porque se puede ver modificado. Recuerde que el salario variable comúnmente lo perciben trabajadores que están a destajo o por unidad de obra, llamada también unidad de obra. Entonces, ellos son los que el salario se puede variar y cómo me lo puede revisar la autoridad, pues me va a preguntar cuál fue el salario del último bimestre. Recordemos que ellos se modifican cada bimestre, ¿no? Y pasa lo mismo con el salario mixto. Recuerden que el salario mixto está formado por el salario fijo y el salario variable. Otra vez, cuando el salario fijo se ve disminuido, entonces otra vez tenemos que dar aviso. ¿Por qué? Porque existe un salario fijo que no puede verse disminuido, salvo, y el salario variable, bueno, también se puede ver modificado porque probablemente ese trabajador, imaginemos que es el caso de uno de ventas o un trabajador que le dice, tienes un salario base más comisiones, ¿no? Entonces, cuando esas comisiones no se dan porque no ha existido un ingreso, pues también se tiene que reportar porque forma parte de las obligaciones de estos salarios, ¿no? Y cuando se traten de ausentismos por incapacidades médicas, pues no será obligatorio cubrir las cuotas obrero-patronales, o sea, no se paga nada por ese trabajador, con excepción de retiro. El de retiro no lo quita ni Dios Padre, porque recordemos que la rama del retiro es la parte que se va para la pensión, ¿no? Entonces, hasta aquí es este tema. Aquí lo que les comenté, ¿no? Los pretones tienen que presentar la aclaración, la comprobación de la falta de pagos de salarios o de asistencia, ¿no? Y solamente se pagarán los días que efectivamente se elaboraron quitando los ausentismos. Entonces, hoy por eso les decía, yo nunca lo hacía y ahora, pues obviamente ahorita un día es un día y cuidas de sobremanera el recurso que tienes. Entonces, ya 7 días, pues váyanle sumando con X número de trabajadores, 20, 30, 40, 50, 100 trabajadores, pues te da una cantidad, ¿no? Y realmente pues tienes manera de acreditar que ese trabajador no laboró y no percibió un salario. Eso es algo bien importante, ¿no? Y aquí viene la parte que sacó el Seguro Social de que iba a solicitar, iba a permitir prórroga. Siempre ha existido este artículo, es el artículo 40C de la Ley del Seguro Social. Y dice que se pueden solicitar prórroga sobre el monto de los créditos fiscales, es por mes, en este caso las cuotas obrero. Entonces aquí lo que establece la ley dice que podrán solicitar prórroga tanto de actualización, recargos, multas. Dice, durante el plazo concedido se causarán recargos sobre el saldo insoluto. El recargo de moratorio, bueno, el recargo no es moratorio, el recargo que da de financiamiento el seguro social, depende del plazo que lo solicitas. Haz de cuenta que si es para 12 meses, te dan un plazo de interés mensual, pero si eso lo solicitas a 24, 36 o 48, es otra tasa de interés por el tiempo de financiamiento. Y efectivamente solamente te dan 4 años para los plazos, ¿no? Otra cosa, dice, en ningún caso se autorizará prórroga para el pago de las cuotas que los patrones hayan retenido. A ver, cuando tú solicitas este convenio, lo único que te van a pedir es el 20% de la parte patronal, pero te van a hacer exigible la parte obrera. Eso no entra en financiamiento y es lógico, porque eso ya lo recaudaste. Ese dinero no es tuyo, ese dinero le pertenece al seguro. Entonces, por eso es que esa parte obrera no entra en la prórroga. Pues tienes que pagar, en el momento de hacer el convenio, tienes que pagar el 20% de lo que representa el total del periodo de la cuota patronal y tienes que pagar toda la parte obrera que retuviste del periodo. Y así ingresas así permiten que ingreses a la prórroga. ¿Ok? El trámite se realizará en los términos y los requisitos establecidos en el reglamento respectivo.
Aquí pasa algo con la parte del seguro. Si anterior al periodo que tú quieres solicitar prórroga, tienes adeudos, no te lo van a dar, no te lo van a dar, te lo van a negar. Te van a decir que por favor lo pagues, ¿no? O puedes meter también ese adeudo que traigas, pero hay ciertos elementos que el reglamento establece, como no, las multas, ¿no? También las multas pueden entrar a prórroga, lo que veíamos hace un momento, pero tiene que ser mucho con lo que establece el área de cobranza del Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces, lo más idóneo, aquí voy a hacer un paréntesis, es que vayas porque a mí me ha pasado. De repente voy a solicitar un convenio, pero te sacan tu lista de todos los periodos que debes. Y entonces de repente por ahí hay alguna diferencia del periodo de hace 5 periodos, o sea, hace 5 meses. Y la diferencia es por, no sé, 35, 85, 100 pesos o 1000 pesos. Lo que tienes que hacer primero es aclarar esas diferencias, porque esas diferencias es lo que limita poder hacer un convenio, porque no debe de haber adeudos, por eso insisto, ¿no? Entonces sí tienes que estar siempre constantemente. Aquí es muy, muy interesante estar en constante comunicación con el seguro, porque el seguro va y te dice, mira, tú tienes este periodo tal adeudo y te permite hacer la aclaración correspondiente. A lo mejor no te lo han notificado, porque comúnmente las diferencias, a mí me han notificado diferencias por 5.50, 5 pesos con 50 centavos. Y tu respectiva multa, tu respectivo gastos de actualización y recargos, ¿no? Pero es muy importante que tú te acerques a la subdelegación y que estés en constante comunicación para que tú estés visualizando si existe algún concepto y qué concepto debes para poderlo pagar o aclarar, y entonces en todo momento estés como en esa parte de no tener adeudos y poder hacer los trámites que se requieren, ¿no? Pero en la parte que es el artículo 40D, que en la parte del seguro de retiro se tiene de avanzada y vejez, aquí sí no hay en parcialidades, aquí lo consideran en diferido. Es decir, a diferencia de las cuotas patronales que lo vas a pagar mes a mes por 48 meses, hasta por 48 meses, la parte del retiro solamente es diferido. Es decir, bueno, yo estoy ahorita en el mes de, por ejemplo, se tuvo que haber pagado ahorita el tercer bimestre, en el fue marzo-abril, no sé, el segundo bimestre, y te permiten decirlo, bueno, lo tuviste que haber pagado ayer 18 de mayo, ¿cuándo lo vas a pagar? No, pues hasta septiembre, octubre. Pero septiembre, octubre tienes que pagar todo el monto completo. Eso no te lo permiten diferir. ¿Y por qué? Pues resulta que esa parte, recuerda que estas ramas del retiro son para todo lo que son las pensiones. Entonces, y como es el trabajador, ¿verdad? Pues no lo pueden parcializar. Si te das cuenta, lo que parcializan es el del patrón, la parte del patrón. Pero esta parte es un derecho que le pertenece al trabajador. Entonces, y como va dirigido a pensiones, entonces esto por ese motivo no te lo parcializan, te lo difieren. ¿Ok? Aquí lo tenemos. Y obviamente también entra la parte de los accesorios, es decir, pagar los recargos y la actualización. El artículo 40E complementa lo que les acabo de decir del 40C, que es en qué requisitos y cuáles son las condicionantes para poder hacer el trámite de pago en plazos o diferido de las cuotas. Entonces, ahí está el 40E, que establece el plazo, cuáles son comúnmente el demostrar la satisfacción del Instituto de las razones económicas, pues se tiene que establecer por qué razón has podido pagar y por qué requieres. Y aquí algo bien importante, hay que garantizar el interés fiscal en términos del Código Fiscal de la Federación. O sea, sí te hacen el convenio, pero tienes que garantizar con bienes. Entonces, y además algo bien importante en esos convenios, que si tú, haz de cuenta, debes, por ejemplo, metiste a convenio, voy a poner un ejemplo, febrero, marzo, no tuviste dinero ya en abril, o febrero, marzo y abril, 3 meses, ¿no? Y por esos 3 meses de cuotas debes, no sé, 1000 pesos, voy a poner una cantidad, 1000 pesos. Pues tú tienes que garantizar, como establece el Código Fiscal de la Federación, 2 veces más. Entonces, sí te dan el convenio, pero siempre va la garantía del interés de ese monto del crédito fiscal, ¿no? Porque en caso que tú no pagues, pues hacen efectivo los bienes con los que dejaste respaldado el crédito, pero ya recordé lo que les iba a decir. Pero aquí también va de la mano la parte de que te dicen, bueno, te pude convenir febrero o marzo,
pero los siguientes meses tienes que pagarlos, porque si no los pagas son los primeros 3 meses que tienes que pagar. O sea, tienes que pagar forzosamente abril, mayo, junio, porque de lo contrario te hacen efectivo el convenio por el monto total, o sea, te lo hacen exigible en el momento. Entonces sí tienes que cuidar mucho qué requisitos están dentro del convenio para no incurrir en ellos y entonces te hagan exigible el convenio por el que tanto luchaste, ¿no? Entonces son tres meses posteriores al convenio que tienes que pagarlos, es decir, no puedes dejar de pagar las tres cuotas siguientes, porque entonces te hacen efectivo el convenio, se rompe el convenio y entonces te hacen exigible el monto total de la deuda. Y si no, pues aplican el PAI, el procedimiento administrativo de ejecución. Por eso es que tú ya dejaste ahí los bienes garantizando el interés fiscal, ¿no? Y obviamente tienes que pagar los accesorios, que es la parte de actualización, recargos y en su caso se aplica pues los gastos de ejecución si es que fue requerido, ¿no? Tú tienes que ir a firmar el convenio a la subdelegación, o sea, ahí sí, y te dan tu tanto. El representante legal en caso de personas morales o personas físicas, persona física, pero sí tienes que tener tu convenio, ¿no? Y con eso cada mes, con ese número de convenio vas cada mes a ventanilla y ellos te van generando la orden de ingreso, vas y pagas y la regresas y ya te entregan, ¿no? Y ahí ya te van diciendo, oye, pues me faltan 5 mensualidades y en el día, siempre cuida mucho el día. Es decir, yo por ejemplo tengo un convenio con fecha 26, pues tengo que ir los días 26 para irlo estableciendo, ¿no? Eh, Ahora, hay un fenómeno que por primera vez yo llevo 20, ¿cuántos años trabajando? 25 años trabajando y bueno, sabes que si no pagas el seguro social el día de hoy 17 o 18 que cayó ahorita en día 18, mañana pasado una semana ya tienes a los notificadores requiriéndote el crédito fiscal y por primera vez en mis 25 años que llevo laborando, pues resulta que no hay, precisamente porque el 30 de marzo emitió el Seguro Social este acuerdo, donde quedan suspendidas todas las actuaciones, diligencias o notificaciones. Entonces, pues nos han dado un respiro porque pues tener encima el notificador implica que ya te requirió el crédito fiscal, que pasan 15 días y sabes que si no pagaste, pues viene el procedimiento administrativo de ejecución para el embargo de los bienes. Pues ahorita se encuentra este acuerdo mientras dure la contingencia, ¿no? Entonces, aquí está el acuerdo que se emitió el 30 de marzo del 2020, ¿no? Hay que cuidar esta parte que yo les decía de la parte de las condiciones laborales de los trabajadores, cómo se conservan. ¿Por qué? Porque aquí viene la parte de la causa de la baja del IMSS. Si yo digo que tengo un abandono de empleo al momento que lo doy de baja al trabajador, pues tengo que acreditar que efectivamente hubo un abandono de empleo. Y en este caso, pues creo que difícilmente un trabajador va a abandonar el empleo porque quiera, ¿no? Una separación voluntaria, pues de acuerdo al 53, fracción primera, pues pues estamos en ese contexto, ¿verdad? De, pues ya no me quiero ir, es una renuncia, un acuerdo de voluntades y te vas, ¿no? Término del contrato, pues bueno, si en la pandemia terminó el contrato, pues bueno, se vence el contrato y obviamente estamos hablando de contratos por tiempo determinado, por obra determinada. Y en el caso que aplique, para efecto de relación indeterminada, el contrato por capacitación inicial, recuerden, y el de aprueba, nada más recuerden, por favor, respetar lo que establece el artículo 39 de la Ley del Trabajo, de acuerdo en qué condiciones se da el término de los contratos a prueba y de capacitación. Hay que cuidar mucho esos elementos porque de ahí también generan demandas laborales. Ausentismo, pues es esta parte de ya no laboró, pero tienes que acreditar que efectivamente ya no se presentó a laborar, o sea, faltó porque él quiso, ¿no? Por pensión, a lo mejor hay gente que en esta época pues ya le tocó, cumplió 60 años y va para vía pensión, o en un momento dado teníamos antes de la pandemia una situación de un riesgo de trabajo donde ya se emite una pensión por incapacidad permanente parcial total o un dictamen de invalidez, ¿no? Clausura, si la empresa cerró, defunción en caso del trabajador, jubilación exactamente lo mismo, o rescisión del contrato en caso que tú justifiques que rescindiste el contrato o te rescindió a ti el trabajador el contrato, ¿no? Y están otras que comúnmente aquí lo ponderaría si fuera este el caso de la pandemia, ¿no? Aquí sería muy interesante saber cómo manejaron las empresas en caso que dieran de baja a los trabajadores, bajo qué concepto lo dieron, porque todas y cada una de ellas pues vaya,
primero tendrías que justificarlo como empresa y por parte del trabajador pelearla en caso de que no estuvieras de acuerdo bajo las condiciones que se dieron de baja en el Seguro Social. Y obviamente el patrón está buscando dar de baja el Seguro Social para dejar de pagar las cuotas obreros, las cuotas de Infonavit y la cuota de retiro, ¿no? Está la incapacidad en línea de COVID. Sí supieron que aplicaba precisamente para trabajadores del Seguro Social. Esos trabajadores que tenían COVID, bueno, pues hicieron todo el trámite necesario para poder tramitar su incapacidad sin acudir a las instalaciones del Seguro Social, ¿no? Era un cuestionario y bueno, se le notificaba al patrón, la unidad médica, de que el trabajador estaba incapacitado por COVID, ¿no? Aquí aparece lo que les comentaba con Infonavit. Este primer diapositivo es medida de apoyo para los trabajadores frente al COVID. Y hablaba de que el Infonavit, pues, ¿verdad?, estando en solidaridad con los gobiernos y las empresas y los ciudadanos, pues buscando, ¿verdad?, la estabilidad económica de los derechohabientes, a partir del 15 de abril, el instituto pone en marcha estos programas con el fin de aliviar la carga financiera de aquellos trabajadores cuyas empresas entran en paro técnico. Vuelvo a la parte del paro técnico, ¿no? Se tomó como paro técnico. Al final el paro técnico es lo que les había comentado, ¿no? La falta de materia prima, falta de elementos para poder hacer el trabajo. Pero también se dio bajo esta circunstancia de la pandemia parte del paro técnico. Es decir, no podemos trabajar, no podemos realizar todos los procesos manufactureros, ¿no? O de servicio, y entonces lo establecieron así, que sufran una reducción de su sueldo o pierdan su empleo. Entonces hay dos programas, hay quienes para quien mantuvieron su relación de trabajo pero se disminuyó el salario y hay para quienes definitivamente perdieron su fuente de empleo. Entonces hay dos programas, ¿no? Dice, estas medidas estarán vigentes durante el primer semestre de 2020 con la opción a renovarse por 6 meses más. Todo eso tiene que ver con cómo se va a desarrollar económicamente el país cuando esta pandemia de fin, ¿no? Y entonces aquí habla, por ejemplo, de trabajadores. Estos trabajadores que les voy a comentar son trabajadores que obtuvieron su crédito después del 2009. Esos son aquellos que obtuvieron su crédito en 2009. Entonces, dice, protegerá el crédito hasta por 3 meses con un copago del 0%. ¿Qué como copago? Hagan de cuenta que hay otro programa donde dicen que tienes que pagar el 10% y el resto se va. Este es un fondo universal de pérdida del empleo y aplica para acreditados de 3 o menos pagos omisos. Se solicita, tienen que ingresar a la cuenta de Infonavit y previamente se debe actualizar los datos de contactar y llenar la solicitud y se combina un fondo de reserva y un fondo de protección de pagos existentes. Los trabajadores en la empresa ya lo hicieron y ya recibieron un correo de que están debidamente registrados dentro del programa. Y el siguiente programa es tolerancia de pago a diferir pagos de capital e intereses. Si durante los 3 meses del crédito no devenga interés y mantiene su saldo congelado. Se entra en operación general si las autoridades federales dictaminan medidas de paro obligatorio. En la operación individual, si el crédito es afectado por la contingencia y los acreditados pagan sus créditos, dichos pagos amortizan a capital. A ver, el del Fondo Universal son para trabajadores que hayan obtenido su crédito desde el 2009. Y el de tolerancia del pago son para trabajadores que hayan obtenido su crédito antes del 2009. Lo que me explicaron en Infonavit es que les voy a agregar esta es una tablita que me mandaron de Infonavit, ¿ok? En esta tablita yo tenía que acreditar, colocar el nombre del trabajador, su número de seguridad social, todos estos elementos, y luego la referencia de la empresa, ¿no? Y cuándo inició el paro técnico y cuándo se presume que termina, ¿no? Entonces, en base a esa información que yo le daba al Infonavit, ellos iban a calificar a cada trabajador. Primero estoy hablando de los trabajadores que conservaron su empleo. O sea, son dos cosas. Estos son los casos trabajadores que conservaron su empleo. Pues como conservaron su empleo, van a verse beneficiados en reducir las cuotas. ¿Sí? ¿Cuánto? Depende. Depende y eso lo califica el Infonavit. Ni siquiera aquí la delegación Hidalgo, sino la federal. Y algo que me explicaban en Infonavit es que no estaban sujetos a este beneficio aquellos trabajadores que habían sufrido una reestructuración en su deuda o los que pertenecen al programa de Mejoravits o los que hayan hecho recuperación de cartera, o sea, aquellos créditos que tuvieron que, a base de un proceso judicial, que ya llegó a un acuerdo, pudieron
cobrar lo que se debía, ¿no? O renegociar la deuda. Ese tipo de créditos no entraron a los programas. Les comento porque así lo estableció el Infonavit. Entonces, luego entonces, estos los primeros son para, estos dos son para trabajadores. Fondo Universal y Tolerancia de Pago son para aquellos que se quedaron sin empleo. Y el que está beneficios para paro técnico es descuento, pero en la amortización, porque había una confusión. Decían que sobre la amortización, o sea, sobre el monto de crédito que paga el trabajador y que el patrón retiene, se iba a descontar, no, mentira, que sobre el salario que tiene el trabajador ya reducido solamente iba a pagar el 25% por concepto de amortización. Entonces ya cuando fui me aclararon, me dijeron, no, el descuento se va a dar sobre la amortización, no sobre el salario. Entonces, aquí lo ponen, dice, beneficio de 1 hasta el 50%, pero eso va en función de cada trabajador. No es para todos los trabajadores, porque también aquí es importante manifestárselo a los trabajadores que están, porque este trámite lo tiene que hacer la empresa, con estos formatos que les comenté. Y junto con un oficio ya dirigido al delegado y todo el contexto de el beneficio para los trabajadores que se quedaron con nosotros. Esto lo tiene que ser la empresa. Pero el beneficio no es el 25 para todos, el 50 para todos. Sobre la amortización, eso va sujeto a lo que las condiciones que establezca el mismo Infonavit al interior de cada expediente del trabajador, ¿no? Bueno, y luego viene esta parte que les comentaba de protección para fuentes de empleo. Está todo para nosotros como empresa. Ahí va para las empresas, para los patrones. Entonces yo solicité, yo lo solicité el día 15, apenas. Y luego entonces se ve beneficiado el segundo bimestre, que es este que terminó, y el tercer bimestre. Entonces, me mandaron un oficio que habla de que te informamos que tu solicitud de medidas de apoyo fue registrada exitosamente y ya me asignan un número de folio. Y me mandan un oficio y aquí me explican. Dice, prórroga para el pago de aportaciones sin crédito del segundo bimestre, pero te establece los términos, te los voy a resumir, te los voy a dejar ahí en la diapositiva porque los voy a resumir. Lo único que está, el programa de Infonavit, lo que está manejando son dos cosas. Primero, que va a poderlo diferir, no a meses, sino diferirlo el de mayo a julio del segundo bimestre y el tercer bimestre a septiembre. Pero lo que no te permite, otra vez, es la parte de los trabajadores que tengan amortización, ellos les llaman aportantes. Los aportantes, o sea, los trabajadores que tengan amortización, ellos no entran al diferido, eso sí los tienes que pagar para que goces de este programa. ¿En qué gozas? Pues el goce realmente es nada más que no tengas un acto de requerimiento de pago, pero todos los accesorios aplican. O sea, es nada más que no tengas un requerimiento de pago y que no tengas encima un PAE. Pero en la parte del segundo y tercer bimestre, lo que te piden es sí, te espero de manera diferida, pero los trabajadores que tengan amortizaciones, esos montos sí me los tienes que pagar en el día que te corresponde, que es el 18. Luego, entonces, ayer tuvimos que pagar los trabajadores que tengan crédito de Infonavit, su respectiva amortización, pero también su aportación. Entonces, digamos que los que se van a diferido son aquellos trabajadores que no tienen crédito de Infonavit. Esos trabajadores, si los mandas a diferido, pues tienes ahí que manejar tu SUA en una computadora, manejar todos los trabajadores que tienen amortización, para que tú hagas el pago correspondiente a la parte de la aportación, de amortización, y en otra computadora, porque si no sería un caos con el SUA. Tienes que cargar los trabajadores que no tienen amortización para poderlos pagar de manera diferida. En eso consiste el programa. O sea, realmente o sea, ese es el beneficio, ¿no? Que no desembolses la cantidad para efecto, ¿no? Y además tiene otra parte interesante.
tiene que ver con número de trabajadores. Y ahí está julio y agosto. Ah, no, perdón, julio y agosto. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, mayo. Si es julio, luego junio, julio, agosto. ¿Okay? Y para acceder al convenio, pues tienen que aparecer ahí todas las partes de las aportaciones. Está lo de septiembre que les comentaba. Y la parte del julio, ¿no? Y en eso consiste la parte de pues, los programas, pero pues pueden verse modificados, no sé, yo creo que sí, depende mucho de en que se den esta pandemia y bueno, todo lo que implica. Hay que cuidar mucho, nada más les recomiendo algo muy importante. En materia de seguridad social, junto con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que está haciendo las inspecciones, tenemos que cuidar mucho cómo se elaboran los convenios, cómo se elabora la política y el proceso en esta pandemia. Aquí el trabajo de recursos humanos con contabilidad es primordial, tienen que hacer equipo, porque si no, algo que no hagan correctamente va a generar discrepancias y puede dar motivo a revisiones por parte de la autoridad fiscal. Entonces hay que cuidar todos los elementos. Aquí converge la parte laboral, la de seguridad social y la parte de contabilidad, la parte financiera de la empresa. Ellos tienen que hacer sinergia para que puedan estar en el mismo sentido y se puedan disminuir o eliminar los riesgos que existen al interior de estas condiciones. Pues espero que haya quedado por lo menos puntos importantes claros en parte de estas modificaciones de COVID. Sin embargo, si hubiera alguna duda, estoy a sus órdenes en el foro. Muchas gracias por su atención. Un honor estar con ustedes.